¿Listos para Cristo? Gloria al Señor. ¿Se gozaron con la alabanza? Gloria a Dios. Miguelito, dale luces a... Sube la luz, por favor. Gloria a Dios, que nuevamente nos ha dado la oportunidad de estar en su casa. Hemos venido con el propósito de aprender más de su palabra, aprender más de su amor, su gracia, su misericordia y cuánto Él nos ama. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en el libro de Romanos, capítulo 16, de los versículos 13 al 27 este día. Así es de que busquen en sus Biblias, Romanos capítulo 16, de los versículos 13 al versículo 27. Cuando estén listos, me dan un fuerte amén. Y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por este momento especial, por tu palabra, mi Dios, que es como una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y Padre mío, discierne los pensamientos aún más ocultos. Y no solamente, oh Padre Celestial, los revela, sino que nos los revela con el propósito de que nos arrepintamos, Padre mío, de nuestra vana manera de vivir. Y nos invita, oh mi Dios, a cambiar, Padre Celestial, nuestro parecer, a cambiar nuestro sentir y, Padre mío, a poner, mi Dios, nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello, Padre, nos gozamos el hecho de que nos hayas traído acá este día con el propósito de hablar a nuestras vidas. De que nos hayas reunido en este santuario, Padre mío, con el propósito de bendecirnos a todos nosotros. Te agradecemos, Padre, por ello, porque tú eres fiel, eres justo, eres verdadero, Padre, y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, Padre. Y nos gozamos, mi Dios, porque este día, Señor, nos vas a ministrar a la manera que tú, mi Dios, así te has propuesto en tu corazón hacerlo. Vas a hablar a nosotros lo que nuestro espíritu necesita escuchar este día, Padre. Ahora te pido, mi Dios, que quites del medio nuestro toda distracción, que remuevas, Padre mío, todo pensamiento negativo, toda preocupación, y que nos, Padre mío, prepares en este momento para enfocarnos 100%, mi Dios, en el estudio de tu palabra, y que, Padre mío, elimines todo aquello, mi Dios, que nos cause, oh Padre Celestial, a desenfocarnos del mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Padre, queremos irnos de este lugar saturados al máximo, llenos de tu Espíritu, llenos de tu palabra, listos para conquistar al mundo para Cristo Jesús, Padre, con las herramientas que este día nos darás, y a través de las cuales, mi Dios, efectivamente alcanzaremos la humanidad. Gracias, Padre, te damos. Ahora bendícenos en el resto de esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, la semana pasada tuvimos un tema que le nombramos la familia en Cristo. Hablamos acerca de lo que nos dice Jesús en Mateo 19, capítulo 29, donde dice que cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermana, o padre o madre, o mujer, hijos, tierra, por mi nombre, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y es algo que nosotros deseamos con todo nuestro corazón. Algo muy importante, hermanos, el hecho de que en los tiempos antiguos toda aquella persona que aceptaba a Cristo Jesús en su corazón era expulsado de su casa y se quedaba sin familia. Pero Cristo dijo, no se va a quedar sin familia, sino que va a ser agregado a mi familia, a la familia de Cristo. Por ello es que tocamos la familia en Cristo. El tema de la semana pasada fue la familia en Cristo.
que nos habla acerca de que ahora tenemos muchos hermanos, tenemos muchas hermanas, tenemos muchas mamás, tenemos muchos papás en el Señor. Personas que nos aman genuinamente, personas que conocen nuestra causa, personas que conocen exactamente el lugar donde nosotros estamos y por las cosas que estamos viviendo, por las cosas que estamos pasando y lo que estamos sintiendo. Por ello es que Jesús se aseguró de ¿qué? Se aseguró de advertirles a sus discípulos en aquellos tiempos que eventualmente todo aquel que hiciese una confesión de fe e invitara a Cristo a entrar en su corazón, con ello venía el despliegue de sus familias y familiares. Pero les dijo a ellos, no os preocupéis. No os preocupéis porque yo tengo para ustedes 100 veces más hermanos y hermanas de los que tú tienes ahora en este momento. Es algo alentante. Algo que nos llena el corazón, que nos da el gozo y nos da esperanza en esta vida. Porque muchas veces nos sentimos solos. Nos sentimos solos. Hay ocasiones en las cuales creemos que el mundo se nos está derrumbando. Las cosas no salen o no pintan bien. Y cuando vemos que la situación está difícil y no hay a quién acudir, vienen a nuestras mentes ideas erróneas. Pero basta con que levantes el teléfono en los días en los que estamos viviendo y llames a uno de tus hermanos o tus hermanas en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo le dará palabra de ánimo y aliento para ayudarte a continuar en la lucha que el Señor te está permitiendo vivir en esta tierra. Por ello es que es muy importante entender que la familia en Cristo, hermanos, está para apoyarnos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros. Y ese fue el tema de la semana pasada. Pero el tema de la semana pasada, hermanos, no lo terminamos, ¿recuerdan? Estábamos supuestos a cubrir de los versículos 1 al 16. Y nada más llegamos al versículo 12. Y hoy día vamos a continuar con el versículo 13. Llegando al versículo 17 vamos a retomar un nuevo tema. El tema que vamos a estar tocando el día de hoy es cuidado con los que causan división. Cuidado con los que causan división es el tema que vamos a estar tocando este día. Como ustedes se habrán dado cuenta, ahora aquí en los Estados Unidos y en la mayor parte del mundo hay una división increíble, algo que nunca se había visto, se había vivido, y algo que es tangible. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora en estos momentos acá en esta nación específicamente, porque aquí vivimos, ¿verdad? Porque aquí estamos mirando que hay una división entre los que se quieren vacunar y los que no se quieren vacunar. Entre los republicanos y los demócratas. Miramos una división entre los que están a favor del aborto y los que están en contra del aborto. Estamos viendo una guerra espiritual increíble dentro de nuestra nación que está causando una división cual no se había vivido antes. ¿Y por qué razón? Porque cada uno de los que causan división tienen sus propios ideales, tienen sus propias ideas. Y desafortunadamente dirías tú, oh, wow, eso es lo que causa al mundo que no conoce a Cristo Jesús. Eso es lo que pasa en el mundo que no tiene la salvación a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero desafortunadamente dirás tú que eso solamente ocurre afuera, pero no exactamente, hermanos, eso ocurre también dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias hay muchos ideales.
Dentro de las iglesias hay muchas personas que tienen sus ideas, implementan sus ideas y quieren hacer que la gente se someta a sus ideas. Y muchas veces no siguen lo que está escrito en la palabra de Dios, sino que siguen lo que ellos creen que es y cómo debe de ser las cosas. Hay muchas divisiones dentro de las iglesias. Muchas iglesias que se separan. Que viene alguien o hay alguien dentro de la iglesia que no está de acuerdo con la doctrina que se está enseñando. Y viene él y dice, oye, ¿sabes qué? Esa doctrina no me parece a mí. Entonces comienza a poner en el oído de las personas, lo que él cree que debe de enseñarse. Y antes de darse cuenta, forma un grupo. Y al formar ese grupo, entonces comienzan a existir dentro de la iglesia dos grupos, hasta que eventualmente terminan dividiéndose los grupos. Yo estoy seguro, hermanos, que si cada uno de nosotros tuviese los ojos puestos en la palabra de Dios, siguiese las escrituras al pie de la letra, no existiesen las divisiones. No existiesen las divisiones. Las divisiones existen por las ideas de los hombres. Las divisiones existen por la manera en la cual nosotros tendemos a pensar. Pensamos humanamente, pensamos carnalmente, pensamos a la manera del hombre, pero nunca a la manera de Dios. Nunca pensamos bíblicamente, no pensamos o actuamos bíblicamente, ni miramos las cosas con los ojos de Dios. Y rápidos nos ponemos ¿en qué? Nos ponemos y opinamos y decimos lo que creemos y lo que debe de ser y cómo debe ser y cómo se deben de hacer las cosas. No consultamos ¿dónde? No consultamos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo va a tocar de los versículos 17 hasta el versículo 27 ese punto, ese tema. Nos va a hablar acerca, hermanos, de la necesidad de tener cuidado con aquellos que causan divisiones, aquellos que traen diferentes doctrinas a la doctrina que se nos ha dejado a nosotros escrita por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros debemos seguir, debemos obedecer, debemos poner en práctica y debemos, mis hermanos, honrar, porque así es como Dios lo ha dejado escrito. Es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecer al Señor. Para entrar en tema y continuando en el estudio de la semana pasada, en el versículo 13 nos quedamos en el saludo que el apóstol Pablo envía a Rufo. Pero hay una frase muy especial acá, porque dice, ¿escogido en quién? ¿En quién está escogido Rufo? Escogido en el Señor. Y igual envía saludos a la mamá de Rufo, que la considera como su propia madre. Por eso dice saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Eso es lo que dice. Hay una leyenda, o más bien, nos dice a nosotros que este Rufo, el cual la Escritura o del cual hace mención el apóstol Pablo, fue uno de los hijos de Simón, el que cargó la cruz de Jesús. Porque en Marcos capítulo 15, versículo 21, nos dice la Escritura que obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz de Jesús. O sea, la primera vez que escuchamos la palabra o el nombre de Rufo lo encontramos en el libro de Marcos. Y aquí escuchamos mencionar el nombre de Rufo. ¿Y por qué es importante mirar esta porción de la Escritura y deducir
acerca de este nombre y por qué es que Él es especial. ¿Por qué es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que Rufo era una persona escogida por el Señor? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos? Porque el apóstol Pablo nos dice, del apóstol Pablo la Escritura nos dice a nosotros, el libro de los Hechos, que cuando el apóstol Pablo fue tumbado de su caballo, después que iba rumbo hacia Damasco, cayó y quedó ciego, y entonces los hombres que venían con él lo metieron en la ciudad. Y cuando lo metieron en la ciudad, el Señor apareció a Ananías y le dijo a Ananías, Ananías, anda y ve. Y ora por Saulo. Porque escogido, dice, escogido me es este. Escogido me es este, dice. ¿Para qué era escogido? Era escogido para que llevase su nombre a las naciones y predicase acerca del evangelio. ¿En dónde? Delante de reyes y magistrados e emperadores. Y diese a conocer su nombre a los gentiles. O sea, Pablo, el apóstol Pablo, Saulo en aquel entonces era una persona escogida con un propósito especial, con una misión especial. Y Rufo no fue la excepción. Rufo igual recibió también el mismo llamado que recibió ¿quién? Que recibió el apóstol Pablo. Pero ¿de qué manera fue alcanzado Rufo? ¿De qué manera fue que Rufo, hermanos, llegó al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús? ¿No nos dice la Escritura que su padre, Simón de Cirene, tuvo el privilegio de cargar la cruz de Jesús? Lo miras tú ahora y dices tú, wow, qué hombre más afortunado. Qué hombre más dichoso. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de cargar la cruz de Jesús. Si lo miras tú de esa manera, te voy a decir es verdad. Pero si lo miramos de una manera práctica, si lo miramos de una manera práctica, o sea, del hecho de que llevan a crucificar, en aquel entonces solamente crucificaban a quienes crucificaban a los malhechores. Crucificaban a los malhechores. ¿Acaso no es lo que nos dice la Escritura acerca de los dos que crucificaron al lado de Jesús? Eran malhechores, eran criminales. Y solamente a los criminales eran a los que crucificaban para ejemplo de las demás personas, para que los demás pudiesen mirar que no se podían rebelar en contra del gobierno romano. Y Rufo, que viene a la ciudad de Jerusalén, no Rufo, sino Simón, que viene a la ciudad de Jerusalén a celebrar la Pascua, y llega a la ciudad de Jerusalén, y entrando en la ciudad de Jerusalén, vienen los soldados, la manera en la cual un soldado solicitaba el apoyo o la ayuda de un civil, traía su espada, sacaba su espada y la ponía en el hombro de la persona. La espada quedaba en el hombro de la persona aquí así. Entonces la persona automáticamente entendía que este soldado necesitaba de sus servicios, necesitaba de los servicios de esa persona. Lo que quiere decir es que cuando a Simón le pusieron la espada en el hombro, entendió Simón que se requerían sus servicios. Y cuando Simón miró al soldado, el soldado le dijo, hey, levanta la cruz de este hombre y cárgala y llévala hasta el lugar donde nosotros lo vamos a ¿qué? Lo vamos a crucificar. Este hombre había venido ¿a qué? Había venido a la ciudad de Jerusalén ¿a qué? A celebrar la Pascua. Todos y cada uno de ellos, hermanos, todos y cada uno de ellos tenían que estar purificados.
listos para poder comer el pan, para poder comer la carne, para poder entonces participar de los servicios religiosos que se celebraban en aquellos entonces y hasta el día de hoy se celebran, y entonces ser parte de la Pascua. Pero el hecho de que a Simón de Cirene tuvo que cargar la cruz de un criminal, tuvo que cargar la cruz ensangrentada, automáticamente Simón de Cirene quedaba descalificado para celebrar la Pascua, porque era ahora considerado un hombre impuro. ¿Por qué? Porque había tocado la sangre de otra persona y había cargado la cruz de un criminal. O sea, para nosotros el hecho de que cargó la cruz fue un gran privilegio. Lo pensamos de esa manera y decimos, qué privilegio el de este hombre, porque cargó la cruz de Jesús. Pero para él, en aquellos momentos, en aquella hora, todo judío anhelaba con todo su corazón venir a la ciudad de Jerusalén a celebrar la Pascua. Y llegar ahí a la ciudad de Jerusalén y no poder celebrar la Pascua porque un gentil, un soldado romano lo forzó a él a contaminarse, y como estaba contaminado no podía celebrar más la Pascua. Entonces ahora, ¿qué es lo que le quedaba a él? Sino que enojarse dentro de sí mismo y decir, ¿cómo es posible que tanto esperar para que llegase este momento, venir yo a la ciudad de Jerusalén e ir y celebrar la Pascua, algo que anhelaba con todo mi corazón, y no lo puedo hacer ahora porque este criminal no puede cargar su propia cruz? O sea, estoy pensando con la mente humana, no estoy pensando con la mente espiritual. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió en Simón de Cirene? Que después, más adelante, miramos no solamente en Simón de Cirene, sino que miramos en su familia, en la familia de este hombre, un envolvimiento en las cosas de Dios que fueron impactantes, que impactaron al mundo entero. Que hasta el día de hoy, hermanos, nosotros estamos recibiendo los beneficios de la fe de estos hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros simple y sencillamente en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 19. Escucha bien lo que nos dice Hechos 11, 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Está bueno, ¿no? Pero escucha lo que dice el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, ¿y de dónde? De Cirene, dice, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y en el versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La historia cuenta que uno de los que vinieron a anunciar el evangelio, a Antioquía, fueron Simón de Cirene. Ahora, ¿dónde entra Pablo en todo esto? ¿Y dónde congenió con Rufo?
Pues nos dice en el libro de Hechos, igual 11, versículo 25, dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? Para buscar a Saulo. Y hallándolo, le trajo a Antioquía y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién estaba ministrando en Antioquía? ¿Quién? Simón de Cirene. ¿Y quién estaba ministrando con Simón de Cirene? Sus dos hijos. ¿Y quién estaba ministrando en el área de Antioquía igual? El apóstol Pablo, o Saulo y Bernabé. Entonces ahí podemos ver, ¿qué podemos mirar? Podemos ver la relación de los unos con los otros. Podemos mirar que el apóstol Pablo fue llamado ¿a qué? Fue llamado a predicar el evangelio, hermanos, a judíos. Fue llamado a predicar el evangelio a gentiles. Y fue escogido, elegido para esa misión. Pero el apóstol Pablo nos dice que Rufo igual también fue elegido para la misma misión. Para la misma misión. Por ello, es que podemos ver bíblicamente, podemos juntar una cosa con la otra, podemos ver en ambos el llamado de Dios en sus vidas. Y ambos impactaron ¿a quién? Impactaron al mundo conocido con el evangelio, con la palabra de Dios. Porque ambos recibieron poder del Espíritu Santo. Ambos recibieron poder de Dios. ¿Para qué? Para poder predicar la palabra de Dios. Comenzaron en Antioquía y de Antioquía se expandieron por todos aquellos lugares, hablando y predicando y llevando el evangelio a todas estas regiones. Tanto que Rufo terminó ¿dónde? Terminó en Roma. Terminó en Roma, predicando la palabra de Dios, predicando el evangelio. Ahora vayamos ahora a Éfesos, donde de igual forma también podemos mirar a quién, podemos ver acá al otro hijo de quién, al otro hijo de Simón de Cirene, en acción, obrando y trabajando para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo está en Éfeso, y mientras él está en Éfeso, está predicando la palabra de Dios, y la ciudad completa está viniendo a los pies de Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que la gente, a medida que se convertían al cristianismo, comenzaban a dejar la idolatría. Y al ir dejando la idolatría, entonces quiere decir que aquellas personas que trabajaban, ¿cómo? Trabajaban haciendo imágenes, estaban perdiendo el negocio. Estaban perdiendo su negocio. Hechos capítulo 19, versículo 33. Nos dice la escritura, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, dice, todos a una gritaron casi por 2 horas. Viva Diana, diosa de los Efesos. Por 2 horas. Gritando, viva Diana, diosa de los Efesos. Podemos de una forma bíblica pegar a Simón de Cirene con Rufo. Podemos pegar
a Simón de Cirene con Alejandro, viendo la descendencia de ellos. Porque ambos eran ¿qué? Ambos eran judíos. ¿Y a dónde venían los judíos a celebrar la Pascua? ¿A Antioquía o a Jerusalén? A Jerusalén, ¿verdad? Entonces podemos mirar que la experiencia que tuvo Simón de Cirene al cargar la cruz de Jesús cambió su vida, transformó su vida. Porque aquellos que iban cargando la cruz juntamente al lado de Simón de Cirene, que eran los dos malhechores que crucificaron al lado de Jesús, eran dos hombres que iban blasfemando e iban maldiciendo al pueblo romano, al gobierno romano. Mas Jesús, nos dice la Escritura que de su boca no salió ni una sola palabra. Como un cordero, nos dice la Escritura que fue llevado al matadero. Como un cordero fue llevado al matadero. Por ello es que podemos entender que este hombre, cuando vio a Jesús, entendió que Jesús era algo distinto, era algo diferente a las demás personas. Dirás tú, bueno, ya Rufo, no tienes por qué celebrar, no puedes celebrar la Pascua porque ahora eres impuro. Podemos especular un poquito y podemos decir que se quedó a mirar la crucifixión. Y si se quedó a mirar la crucifixión y se quedó ahí al pie de la cruz de Jesús, quiere decir que escuchó de los labios de Jesús las palabras que Jesús exclamó desde la cruz, donde dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, ¿te impactaría a ti eso si miraras a alguien que es acusado inocentemente y es llevado a la silla eléctrica sin haber hecho nada, y antes de que le suban el switch a la silla eléctrica, exclamase desde ese lugar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Impactaría eso tu vida? ¿Pondría en tu corazón la duda el hecho de que, hey, este hombre es inocente? ¿Por qué es inocente? Es inocente porque podemos mirar en los demás, en los otros dos malhechores que estaban al lado de él, que lo único que hacían era ¿qué? Era maldecir, gritar, renegar, blasfemar. Pero Jesús no maldecía. Por ello es que pudieron entender el hecho de que era diferente. Y ahí, hermanos, nosotros es donde podemos ver el cambio y la transformación de la vida de Simón de Cirene. No solamente podemos mirar el cambio en la vida de Simón de Cirene, sino que podemos seguir su trayectoria por el resto de las Escrituras. Ahora dirás tú, bueno, en aquellos días habían muchos nombres Rufos y había muchos nombres Alejandros. ¿O de veras? Sí, ok, estoy de acuerdo contigo, no lo discuto. Pero dime, ¿de cuáles de estos hombres se habla con tanta exactitud acerca de su ministerio y de la manera que impactaron el mundo? O sea, podemos abarcarlo o profundizar dentro del área histórica y podemos indagar acerca de estos personajes. Es como el día de hoy. Cada uno de nosotros está escribiendo su propia historia. El día de mañana alguien va a pedir cuenta de mí y ustedes van a poderle dar cuenta de mi persona. O vamos cada uno de nosotros dejando nuestra huella en cada paso que vamos dando aquí en esta tierra. Van a pasar los años y aquello que tú dejaste, aquella huella que tú dejaste, alguien la va a seguir y alguien la va a poder descifrar y va a poder hablar acerca de quién tú eras, qué hacías y qué no hacías y qué debiste de haber hecho. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Cada uno de nosotros va marcando su propia historia y dejando su propia huella a medida que van avanzando los años.
Y aun cuando dejes de existir, aun cuando ya no existas en esta tierra, alguien en algún punto de tu vida, en algún punto de la existencia del mundo va a hablar de ti. Va a hablar de tu persona. Aquí está la prueba. Versículo 14. ¿Por qué? Porque dice Pablo, saluda a Asíncrito. ¿Quién es Asíncrito? No sabemos. Pero acá está su nombre. Él dejó huella en la tierra. Dice a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo, a Olimpias y a los santos que están con ellos. O sea, puedes ver claramente que estos hombres dejaron su huella. Y su huella está marcada en la historia del cristianismo. Podemos ahora, al mencionar el nombre de cada uno de ellos, cada uno de nosotros, si así bien lo desea, podemos indagar en la historia, podemos indagar en los libros y fácilmente podemos llegar a de dónde salió este hombre o esta mujer y cuál fue su función dentro de la iglesia de Cristo. Pero el apóstol Pablo hace mención de ellos, ¿por qué? Porque fueron colaboradores suyos en la enseñanza de la palabra de Dios. Y en el versículo 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La palabra ósculo es, un beso en la mejilla. Así es como se saludan los judíos. Y los árabes también. Cuando tú miras a dos árabes juntarse, llegan y se dan un beso en cada lado de la mejilla. Eso es una señal de afección. Y el apóstol Pablo simple y sencillamente está diciendo, mantengan esa hermandad. Mantengan esa unidad. ¿Quiénes son los que no se saludan? Dos personas extrañas. Dos personas extrañas son las personas que no se saludan. Si tú conoces a alguien que nunca has visto en tu vida, no vas a llegar y así nada más de la noche a la mañana le vas a dar un beso en cada mejilla, ¿verdad? No lo vas a hacer. Simple y sencillamente, aunque esa sea la cultura, esas sean las costumbres, no lo vas a hacer. Pero una vez que lo llegas a conocer, una vez que desarrollas aquella relación con aquella persona, entonces automáticamente lo haces. ¿Por qué lo haces? Porque ahora has desarrollado una cierta afección, una cierta amistad, una cierta hermandad en aquella persona. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, mantengan el afecto del amor en Cristo. Y salúdense con un beso. Salúdense con un beso. Esa es la manera que nos dice el apóstol Pablo que lo debemos de hacer. Ahora, una cosa. Hay muchas iglesias que así se saludan en los días en los que nosotros estamos viviendo. Y hay muchas iglesias en las que no se saluda de esa manera. Les voy a contar una historia. Yo creciendo en la iglesia católica, mi mamá nos requería a cada uno de nosotros que teníamos que ir a la iglesia sin falta todos los domingos. Mi papá no la dejaba ir a veces, entonces teníamos que regresar a casa y llegando a casa teníamos que darle un reporte de qué se trató la misa. Completo. ¿De qué se trató? ¿De qué habló el cura? Teníamos que decirle exactamente de qué habló. Y yendo a la manera de envolvimiento, pues nuestro envolvimiento era nada más llegar el domingo, sentarse y entonces regresar a casa.
o irnos a hacer otras cosas, ¿no? Pero uno de mis hermanos comenzó a involucrarse dentro de la iglesia católica. Y en la iglesia católica, al envolverse dentro del grupo, del núcleo de los jóvenes que estaban sirviendo dentro de la iglesia católica, ellos acostumbraban a saludarse con un beso. Yo estaba pequeño, estaba chiquillo todavía. Y en una ocasión lo escuché a él conversando con sus amigos. Y su conversación fue la siguiente. Dice, ¿sabes qué? He comenzado a involucrarme dentro de la iglesia. Y me encantan los besos. Dice, cuando le doy un beso a las muchachas, dice, tienen su piel bien suavecita. Entonces, ¿qué podemos mirar acá? Él no lo estaba mirando de una forma cultural, sino que lo estaba mirando de una forma distinta, a la cual era la intención. Entonces, ¿por qué dirás tú, bueno, por qué muchas iglesias no se saludan de beso? Exactamente para evitar ese comentario, para evitar el hecho de que la morbosidad, la mente comience o vaya por una dirección equivocada. Y eso es una de las cosas que tratamos de no hacer acá en la iglesia con nosotros. Nos damos la mano, nos saludamos de mano, decimos bienvenido a la casa de Dios, pero tratamos de no saludarnos de beso para evitar ese contagio, ese contacto. Y después no dar una mala impresión. ¿Entendemos? Muchas cosas han sucedido a razón de esta clase de saludo. Y es algo que queremos evitar. Pero en la cultura del apóstol Pablo, así es como ellos se saludaban. Y por ello es que lo hacían de esa manera. Bueno, continuando en el versículo 17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Acá podemos mirar una advertencia clara que el apóstol Pablo nos hace a nosotros. Dice, mas os ruego. La palabra rogar es suplicar. ¿Te das cuenta? Suplicar. Y cuando el apóstol Pablo dice, mas os ruego, él dice, os suplico, hermanos, que os fijéis. Que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Dice, que os fijéis. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá en la iglesia domingo tras domingo? ¿Qué es lo que seguimos? ¿Cuál es nuestra base? La palabra de Dios, la Escritura, ¿no es verdad? O sea, nosotros acá nos hacemos el propósito de enseñar la Escritura capítulo por capítulo y verso por verso. Agarramos un libro y terminamos todo el libro. Entonces, hermanos, si ustedes ven dentro de la enseñanza de la palabra de Dios, que estamos siguiendo detalladamente la Escritura, la palabra de Dios, y vamos viendo con lujo de detalle de una manera teológica, de una manera escatológica, estamos usando la hermenéutica, estamos usando todos los puntos dados para poder nosotros descifrar la palabra de Dios y deducir la verdad en ella tal y como fue escrita, con el propósito de no errar en la enseñanza de la Escritura. Y si tú estás recibiendo esa enseñanza y así nomás de repente te das cuenta que alguien más dentro de la congregación te comienza a decir, no, eso no se dice, eso no es así, eso
Eso debe de ser de esta manera o es de esta manera. Entonces tienes que poner cuidado ¿a qué? Tienes que poner cuidado a esa persona inmediatamente. Fíjate, dice el apóstol Pablo, que os fijéis. En otras palabras, tienes que abrir los ojos. Tienes que escuchar las palabras. Tienes que alinearlas con las Sagradas Escrituras. Y si lo que esta persona está diciendo o el comentario que está haciendo es contrario a lo que la Escritura nos está enseñando a nosotros, entonces esta persona es una persona que está dentro del cuerpo de Cristo solamente para causar división. Porque el apóstol Pablo lo pone bien claro. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses, versículo 3. Dice, pero os ordeno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, dice, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, pero no para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, si allá afuera en el parqueo, en el estacionamiento, hay 4 o 5 perros y uno de ellos tiene la rabia, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? Separarlos. Porque si no, aquel muerde a uno de los otros y le va a pegar, ¿qué? Le va a pegar la rabia. Ahora, si hay una persona enferma aquí dentro de la iglesia con el COVID, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a esta persona que se ponga en cuarentena inmediatamente, porque si no, ¿qué es lo que puede pasar? Nos va a pasar el virus a todos los que estamos acá. ¿Estamos haciendo qué? Estamos siendo diligentes, estamos separando aquello que nos puede hacer daño a nosotros. Y dice el apóstol Pablo, dice, si dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo se levanta un hermano, dice, porque no dice que es un extraño ni uno de afuera, se levanta un hermano, o sea, uno que se considera hermano en Cristo Jesús, con una enseñanza distinta a lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, tenemos que apartar a aquella persona de nuestra vida tan pronto como sea posible. Porque si no lo hacemos, hermanos, entonces nos va a dañar nuestras vidas. Ahora fíjate lo que dice en el siguiente versículo, en el versículo 18. Escucha, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tales individuos, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios deseos. Un esclavo no hace lo que quiere, sino lo que le dicen. Un esclavo no hace lo que quiere, sino lo que le dicen. Y nosotros somos siervos ¿de quién? Somos siervos de Cristo Jesús. Lo que nos categoriza a nosotros como esclavos de Jesús.
Lo que quiere decir es que nosotros no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que hacer. Pero estos individuos no eran siervos de Cristo, sino siervos de ellos mismos. Por ello es que tenemos que tener cuidado con tales personas. ¿Por qué? Porque nos dice que con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de los ingenuos. Y la palabra ingenuo quiere decir persona que actúa sin malicia y que no tiene picardía para percibir segundas intenciones. O sea, una persona inocente. Una persona o uno que acaba de aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es al cual se está refiriendo. Una persona que tiene su mente tan pura, pero tan pura, que no puede creer que haya maldad. Que no puede creer que haya división dentro del cuerpo de Cristo. Que no puede creer que haya quienes estén buscando sacar ventaja de los hermanos en Cristo Jesús. Es a los cuales se engañan. Porque si una persona así se acerca a uno que tiene años en el ministerio o a alguien que es maestro dentro de la iglesia y le comienza a hablar o a susurrar acerca de sus ideas, aquella persona lo va a parar tan pronto como termine de hablar y le va a decir: oye, tú estás equivocado en tu manera de mirar la palabra de Dios, porque es contrario a lo que el Señor dice en su palabra. Y nunca más va a volver a ¿qué? Hablarle a él, porque sabe que él conoce de la palabra de Dios. Pero si viene a un inocente, a una persona sin malicia y le dice: oye, ¿sabías tú que hay muchos caminos al cielo? ¿Sabías tú que Jesús no es el único camino a Dios? ¿De veras? Oye, ¿cómo es eso? ¿Cómo trabaja esto? No, pues mira, tienes que cumplir la ley de Dios. Tienes que guardar los 10 mandamientos. Tienes que seguir la ley de Moisés. Tienes que seguir todos estos ritos y rituales que se tienen que hacer continuamente para agradar a Dios. Y dice aquel: oh, ¿de veras? No sabía. Dime, ¿dónde empiezo? ¿Dónde estudio? ¿Dónde me preparo? ¿Con quién voy a que me enseñe? Y esas son las tales personas a las cuales dice el apóstol Pablo: tengan cuidado con ellos, porque van a robarles van a sacarlos de la fe. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nos dice la Escritura: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero la clave acá es examinarlo todo, retener lo bueno. Examinarlo todo. Cuando alguien viene y te da a ti algo que va contrario a la palabra de Dios, no te quedes tú con los brazos cruzados y digas: qué buena enseñanza, hermano, qué buena enseñanza. No, agarra la Biblia, hermano, escudriñala, confirma que las palabras que esta persona te está diciendo se alinean con las Sagradas Escrituras. Y si se alinean con las Sagradas Escrituras, retenerlo, dice, retener lo bueno. Y si hay algo de lo que te dijeron que no era, entonces deshácete de ello. Deshácete de ello. Continuando en el versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve
a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, o sea con vosotros. Hermanos, qué palabras más hermosas. ¿Por qué? Porque nos dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿La obediencia de quién? La obediencia de los romanos, a los cuales está enviando esta carta. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Jesús, obediencia a la palabra de Dios. Y les está diciendo a ellos que se goza, ¿qué? Se goza con ellos. Porque no se oye hablar sino cosas buenas, cosas positivas, cosas constructivas, cosas que traen honra y gloria a Dios. Y el apóstol Pablo se siente, ¿qué? Se siente halagado de poder escribir a una iglesia sólida en los caminos del Señor. Y por eso les dice a ellos, hey, no se preocupen. Yo sé que todos y cada uno de nosotros experimenta ataques del diablo, pero en cuestión de nada, el Señor mismo va a aplastar ¿a quién? Va a aplastar a Satanás. Y al aplastar al diablo, dice, lo va a poner bajo vuestro pie. Bajo vuestro pie. Os dará la victoria. Y ustedes como victoriosos entonces celebrarán el gozo del Señor. Se gloriarán en la presencia del Señor. Para terminar, el versículo 21 al 24 dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes, yo Tercio, que escribí la epístola, o sea, Tercio era el escribano, Pablo era el dictador. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Hermanos, vamos a parar ahí. Y vamos a continuar en nuestro siguiente estudio, en los últimos 3 versículos que tienen mucha carnita. Y quiero que se vayan bien comiditos. Por ello es que no se los quiero dar ahora así, porque va a ser un fast food. Y no les quiero dar un fast food, les quiero dar una carnita bien cocinadita, ¿no? Quiero darles algo bien nutriente. Así es de que, por ahora, le damos gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de continuar estudiando su palabra, de continuar en una misma página, en un mismo sentir, una misma mente. Hermanos, y tengo fe y esperanza que aquel que ha comenzado la buena obra en nuestras vidas es fiel a terminarla. Y nos va a seguir instruyendo. Nos va a seguir instruyendo en la verdad, nos va a seguir instruyendo en su palabra. Y vamos, hermanos, nosotros a continuar creciendo en sabiduría y entendimiento de quién Él es. Pero sí hay que tener mucho cuidado con aquellos que dentro de la iglesia causan división. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso que es muy corto, Señor. Pero hoy, oh Padre mío, es un tiempo hermoso, Señor. Es un tiempo en el cual nos gozamos nosotros, tus hijos, escuchándote hablar a nosotros, escuchándote hablar a nuestras vidas, escuchándote, oh mi Dios, dar a cada uno de nosotros, Padre Celestial, ese consejo divino que viene de lo alto, viene del cielo. Te damos gracias, Padre, porque tú nos muestras en tu palabra la verdad. Y en tu palabra está, oh mi Dios, la vida. Y la vida viene a través de Cristo Jesús. Por ello, este día rendimos nuestras vidas a ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser diligentes en nuestro caminar, en nuestro vivir. Y Padre mío, que nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos sea siempre de manera que agrade a nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te doy por este tiempo y te pido que bendigas a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.